Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. En este video les voy a presentar una de las ecuaciones más importantes en el análisis de los sistemas lineales invariantes. Cuando me refiero a sistemas lineales invariantes, me refiero a sistemas mecánicos de traslación, caso por ejemplo resortes, o a sistemas eléctricos RC, RL y RLC. Por supuesto que cada una de las aplicaciones tendrán que ver con la disciplina que el estudiante elija, ¿no? Estudiantes, por ejemplo, de ingeniería mecánica, de ingeniería sanitaria, ambiental, estarán más interesados en aplicaciones de tipo mecánico, ¿cierto? Pero estudiantes de ingeniería electrónica, eléctrica o telecomunicaciones estarán más interesados en sistemas eléctricos. Pero hay una cosa en común, tanto para sistemas mecánicos de traslación como para sistemas eléctricos o sistemas neumáticos, la ecuación diferencial es la misma y se llama ecuación de oscilaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Les voy a presentar en términos generales, sin saber si proviene de un sistema mecánico o de un sistema neumático o de un sistema eléctrico, la naturaleza y la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales, que genéricamente se conoce como la ecuación de oscilaciones. Entonces, les voy a presentar en este video esa importante ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Qué es la ecuación de oscilaciones? Como decía previamente, muchos de los sistemas de ingeniería están regidos por una ecuación diferencial lineal de segundo orden y de coeficientes constantes. Y esa ecuación recibe el nombre de ecuación de oscilaciones. Y la forma general es esta. Segunda derivada más 2 alfa por la primera derivada más omega n cuadrado por la función igual a r de t. Recuerden que habíamos trabajado previamente la ecuación así: y doble prima más py prima más qy igual a r de t. Esa es la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Que tiene un conjunto fundamental de soluciones, tiene una particular que se puede hallar por coeficientes indeterminados si se deja, o por el método que vimos en el video anterior, variación de parámetros. El hecho es que si P y Q son constantes, esta ecuación diferencial siempre se puede resolver, siempre se puede hallar su solución general. Solo que en aras de adquirir una formación que sea pertinente para los diferentes tipos de sistemas, entonces vamos a hacer lo siguiente. En lugar de P le vamos a dar el nombre 2 alfa, ¿cierto? Y en lugar de Q, una función, o mejor, una frecuencia elevada al cuadrado. Entonces vamos a convenir en la siguiente terminología. Y de t es la respuesta del sistema. R de t es la excitación. En general el sistema es así, vean. Aquí está el sistema lineal invariante, aquí está la excitación y aquí está la respuesta. ¿De acuerdo? Y tanto la excitación como la respuesta dependen del tiempo. Bien. Entonces, ¿qué se conoce? Se conoce la excitación y se conoce la relación entre las derivadas de la ecuación del sistema, de la variable dependiente de y de t. Y esa relación es esta ecuación diferencial. ¿Sí? Alfa, el alfa que aparece en la ecuación aquí, se llama el amortiguamiento del sistema y se mide en segundo a la menos 1, o sea, tiene unidades de frecuencia. Lo mismo que omega n. Omega n, perdón, se llama
la frecuencia natural de oscilación del sistema y también tiene unidades de frecuencia, segundo a la menos 1. Por decir algo, ¿no? Si la ecuación diferencial es y doble prima más 3y' más 4y igual a seno de 2t, entonces la variable independiente es t. La variable dependiente, o sea, la excitación del sistema, perdón, es seno de 2t. La variable dependiente, ¿cierto? O sea, respuesta del sistema va a ser lo que me queda y de t. Aquí alfa vale, como 2 alfa es igual a 3, alfa vale 3 medios. Y omega n vale 2. Porque recuerden que el término independiente aquí, perdón, independiente no, el coeficiente de y es una frecuencia elevada al cuadrado. Repito, esa frecuencia recibe el nombre de frecuencia natural de oscilación. Tal como ya lo estudiamos, la solución general tendrá una constante por y1 más otra constante por y2 más la particular. Recuerden que y1 y y2 viene a ser el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. ¿De acuerdo? Recuerden que ahora la variable independiente es t, el tiempo, pues lo que transcurre, lo que mide el reloj. ¿Bien? Donde y1 y y2 es un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. Y y particular también se conoce como respuesta de estado estacionario, ¿cierto? O también solución permanente, tiene muchos nombres. ¿Bien? Entonces, lo que hay que hacer primero, hallar el polinomio característico, que será lambda cuadrado más 2 alfa por lambda más omega n cuadrado. Se escribe el conjunto fundamental de soluciones y luego se evalúan se halla la particular y después al final se hallan las constantes. Pero analicemos, retomemos los 3 casos que se pueden presentar. Voy a retornar un poquito aquí. En un sistema real físico, alfa debe ser una cantidad positiva, lo mismo que omega sub n. No es posible que en la ecuación diferencial de oscilaciones haya coeficientes negativos, ¿sí? Alfa, de hecho, puede ser incluso igual a 0 cuando se trata del movimiento armónico simple. Ese análisis lo vamos a presentar a continuación, ¿cierto? Con casuística, pues. Bueno, al aplicar la fórmula del estudiante, ¿cierto? Aquí daría menos 2 alfa más o menos raíz, recuerden, ¿sí? Lambda 1 y lambda 2 será menos 2 alfa más o menos raíz de 4 alfa cuadrado menos, etcétera, ¿no? Todo sobre 2. Eso está escrito acá abajo. Y al simplificar nos queda esto. ¿Bien? Las raíces del polinomio característico tienen menos alfa más o menos raíz de alfa 2 menos omega n cuadrado. Miren que dimensionalmente es compatible. Alfa se mide en segundo a la menos 1, lo mismo que omega n. Entonces es compatible. Entonces, el discriminante de la ecuación, recuerden, es la cantidad dentro del radical. ¿Sí? Ahora, se pueden presentar 3 situaciones. Primera, que alfa sea mayor que omega n. Eso implica que el discriminante es positivo. Entonces, cuando el discriminante es positivo, las raíces del discriminante son números reales, ¿no? Es un número real. Entonces, lambda 1 y lambda 2 me dan reales y diferentes, ¿cierto? Eso significa, muchachos, recuerden que L de lambda es una parábola, ¿sí? Y la raíz, aquí hay un error. Lambda 1 y lambda 2 son reales, diferentes, pero negativas. El detalle, en el caso de que cuando los coeficientes de la ecuación diferencial sean positivos, tanto lambda 1 como lambda 2 van a dar negativas. Eso implica que la solución y de t tendrá
E a la menos lambda 1, E a la lambda 1t por C sub 1, más C sub 2 por E a la lambda sub 2t, más la particular. Si lambda 1 y lambda 2 son negativas, cuando t tiende a infinito, la solución complementaria tenderá a 0. Eso es un indicativo de que el sistema es estable. En un sistema práctico no puede ocurrir que ni lambda 1 ni lambda 2 den positivos. Necesariamente tienen que dar negativos para que el sistema sea estable. De manera que cuando el tiempo tienda a infinito, la solución complementaria, que también se llama transitoria, debe tender a 0. ¿Sí? Eso, al sumarle la solución particular, que la vamos a llamar si y su SS, me daría la solución general. Bueno, recuerden que para hallar C1 y C2 se aplican las condiciones iniciales. La otra situación que se puede presentar es que lambda 1 sea igual a lambda 2. En ese caso el discriminante vale 0. Entonces las raíces son iguales. Lambda 1 igual a lambda 2 igual a alfa, ¿cierto? Entonces una solución es E a la menos alfa t y la otra es t por E a la menos alfa t. Recuerden que esta es la complementaria, ¿cierto? Más la particular, ¿no? Repito, C1 y C2 se calculan con base en las condiciones iniciales. Y la tercera situación, que es la que comúnmente uno espera, A ver, pensemos en esto. Consideremos un sistema mecánico, un resorte pues, ¿sí? Un resorte del cual está colgada una masa. Entonces uno le da una energía inicial a esa masa, digamos la estira el resorte, y lo suelta. Uno espera que el resorte haga esto, ¿no? Que empiece a oscilar hasta que vuelva a recuperar la posición de equilibrio. Otro ejemplo concreto es el del péndulo. Si uno le da, separa del péndulo de la posición de equilibrio un ángulo cualquiera y lo suelta, él empezará a hacer esto. Si no hubiese fricción, cosa que es imposible, si no hubiese fricción, él oscilaría indefinidamente. Es lo que se conoce como movimiento armónico simple. Pero como si hay fricción, entonces llegará un momento en que él retorna a la posición de equilibrio. Ese tipo de movimiento se llama subamortiguado, ¿cierto? Y las raíces del polinomio característico tendrán una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, en la complementaria aparecerá exponencial coseno y exponencial seno. Y quiero referirme muy bien a esta omega sub d, ¿no? Entre omega sub d, que se va a llamar pseudo frecuencia de oscilación o casi frecuencia de oscilación, y alfa y omega sub n hay una relación pitagórica. ¿Sí? Miren, omega sub d es raíz de omega n cuadrado menos alfa cuadrado. O sea que si hacemos este triángulo pitagórico, ¿cierto? A esto lo llamamos alfa. A este cateto es alfa. A este cateto, este es el ángulo recto. Lo llamamos la casi frecuencia. Y esta es la frecuencia natural. Entonces, pitagóricamente, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Bien? Entonces, cuando alfa tiende a 0, omega sub d tiende a omega sub n. Entonces, el sistema se comporta de forma oscilatoria pura. Entre mayor sea alfa, más amortiguado es el sistema y más rápidamente tiende a la posición de equilibrio. ¿Sí? Bueno, en los textos de ecuaciones diferenciales clásicos, sobre todo los que están orientados a las ingenierías, pues, mecánica, eléctrica, en fin, se acostumbra, en lugar de escribir C sub 1 coseno más C sub 2 seno, en lugar de escribirla de esa manera, se expresa como una sinusoide, ¿no? Una amplitud y una fase, ¿sí?
donde la amplitud es raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado y el ángulo o la fase es tangente inversa de C2 sobre C1. El hecho es que teniendo en cuenta estas convenciones, ¿cierto? La solución será una constante, que es la amplitud de la oscilación, por un coeficiente de amortiguamiento por el seno de omega sub dt más phi. Y eso más la solución particular. Esa solución particular también se llama respuesta forzada. Entonces hay que caracterizar dos situaciones. Una, que el sistema se mueva o esté en movimiento en virtud únicamente de las condiciones iniciales. Es decir, cuando no hay solución, una fuerza externa aplicada, ¿sí? Se dice en ese caso que el movimiento es libre. Y el movimiento libre puede ser sobreamortiguado cuando las raíces son reales y diferentes, críticamente amortiguado cuando las dos raíces son reales e iguales, o subamortiguado cuando las raíces son complejas conjugadas. Bien. Las constantes A y Phi, o C1 y C2, se calculan con base en las condiciones iniciales. Bueno, esto nos pone en un punto tal que podemos desarrollar algunos ejemplos, pero no olvidemos lo fundamental: el amortiguamiento, la frecuencia natural, la casi frecuencia de oscilación si resulta subamortiguado, ¿cierto? Y en definitiva, como les decía ahorita, ¿no? La respuesta transitoria es la parte en donde están las constantes y tiene que desaparecer con el tiempo, ¿sí? Y la respuesta forzada es la que depende de la excitación, es la famosa Y particular o solución de estado estacionario, ¿sí? Muy bien, les voy a presentar aquí cómo se comporta un sistema, ¿cierto? Cuando la excitación es una constante. Por supuesto que si esa constante es cero, estaremos hablando de la respuesta libre del sistema, ¿sí? Sin excitación. Cuando se aplica el método de coeficientes indeterminados, la particular es K dividido omega n cuadrado, ¿cierto? Recuerden que esa solución particular en este momento lo estamos llamando solución de estado estacionario, pero es simplemente un nombre, ¿cierto? Es la solución particular. Entonces, para determinar el problema, la solución del problema, se evalúan las constantes, ¿no? Pero quiero hacerlo no en forma general, sino con unos ejemplos en concreto, pues, para aterrizarlos, ¿cierto? Y que esto no nos demande más tiempo del que se requiere. Este primer ejemplo nos dan esta ecuación diferencial, ¿no? De 2 más 5D más 6, y de t igual 12. Y las condiciones iniciales son 0. Significa que el sistema está inicialmente en reposo, ¿sí? No hay ninguna energía inicial aplicada al sistema. El sistema se pone en movimiento en virtud del término independiente, ¿cierto? Aquí se puede ver que alfa es 5 medios y que omega sub n es raíz de 6. Y todas son segundo a la menos 1. ¿Bien? Pero igual, el polinomio característico será lambda cuadrado más 5 lambda más 6, que factorizado queda lambda más 2 por lambda más 3, ¿sí? Y por lo tanto, en el conjunto fundamental de soluciones tendremos e a la menos 2t y e a la menos 3t. Miren el detalle, las raíces son reales, diferentes, negativas. Eso nos dice que esta es la complementaria, y complementaria, y esta es la particular. ¿Por qué? Porque la particular será simplemente 12 dividido 6, ¿sí? Siempre es
la constante dividido omega n cuadrada. A esta función se le aplican las condiciones iniciales, ¿cierto? Se calcula que C1 vale menos 6 y C2 vale 4. Con lo que y de t es menos 6e a la menos 2t más 4e a la menos 3t más 2, y la derivada viene a ser pues esta. Entonces, si representamos gráficamente, cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, después de mucho tiempo, ¿no?, este término desaparece y queda 2. O sea que 2 es una asíntota horizontal de la gráfica de y de t. Mientras que y' arranca en 0, adquiere un máximo por aquí y tiende nuevamente a 0 cuando t tiende a infinito. Estas figuras me permiten establecer que el movimiento, mejor, el tipo de sistema es sobreamortiguado. Y le voy a explicar algo allí. Cuando, por ejemplo, y volviendo al asunto del resorte, ¿no?, si uno estira el resorte, le da una posición inicial y lo suelta, y en lugar de oscilar, él tiende de nuevo a la posición de equilibrio, sin oscilar, ahí estamos hablando de un movimiento sobreamortiguado. Es decir, el resorte recupera su forma inicial, pero lo hace de esa manera, sin oscilar, ¿sí? Esa es la idea de lo que es el movimiento o el sistema sobreamortiguado, que sería lo mismo que ocurre con el críticamente amortiguado, ¿no? Bueno, esta parte del plano de fase es algo que en algunos de los, digamos, de las instituciones en donde se trabajan las ecuaciones diferenciales no son relevantes, ¿cierto? Pero en la Universidad de Antioquia, en ingeniería básicamente de telecomunicaciones, que es la que tiene el programa virtual, o en el caso de ambiental, ¿cierto?, sí es importante el concepto de plano de fase. ¿Qué es? El plano de fase es simplemente una gráfica que me representa por aquí y de t y por acá la derivada. Entonces, una gráfica que me exprese y' en términos de y o como una función de y, ¿cierto?, se llama diagrama en el plano de fase. Para el caso que acabamos de analizar, esta figura me muestra el plano de fase correspondiente a esa ecuación diferencial. Miren, cuando y vale 0, ¿cierto?, la función y' vale 2, ¿sí? Perdón, cuando y vale 2, y' vale 0. Entonces me daría esta gráfica en el plano de fase. De hecho, representar gráficamente hacer esa gráfica mejor requiere ayuda. Y eso normalmente se hace con un paquete de computador, ¿cierto? Yo aquí previamente les muestro, bueno, no se los mostré, cómo hacer la gráfica usando MATLAB, pero por supuesto en las clases, cuando se estudia esto por el sistema WizIQ, en las clases yo me tomo el trabajo de mostrarle a los alumnos el proceso para representar gráficamente. En el video me queda un poquito complicado hacerlo, porque no dispongo pues de todas las herramientas, ¿no? Pero que sea un mensaje, ¿cierto? El plano de fase es una gráfica que me representa posición contra velocidad. Aquí hay un segundo ejemplo resuelto. Ya este me va a dar críticamente amortiguado, E a la menos t y t por e a la menos t. La particular será 12 dividido 4. Y se hace todo el trabajo común y corriente, ¿cierto? Se halla y', y se dibujan las gráficas de y de y', ¿sí?
y aquí el plano de fase. Hay un tercer ejemplo que voy a pasar muy rápidamente sobre él, pues. Ya en este caso es subamortiguado, que es básicamente el caso de interés, ¿no? La particular va a dar 20 dividido 10, que es 2. Y en la complementaria aparecerá exponencial seno y exponencial coseno. ¿Bien? Las constantes se calculan, me dan estos valores, y aquí está y de t y y' de t. Ambas se pueden representar gráficamente, ¿cierto? Aquí está la solución para y de t. Miren que es una especie de sinusoide amortiguada, ¿cierto? Y la distancia entre dos picos es lo que llaman el pseudo periodo. Y 2pi sobre ese periodo me da la casi frecuencia o pseudo frecuencia de oscilación, ¿sí? Y aquí está la gráfica de la derivada. En el plano de fase, los sistemas subamortiguados se caracterizan porque el diagrama de fase es una espiral. Esto tiene mucho donde cortar, pues. Aquí aparecen situaciones bastante interesantes para los que sean ávidos del conocimiento, ¿no? Esa espiral va a tender, todo va a tender, en este caso al punto 2,0, ¿cierto? Porque y de 0, la solución complementaria es 2, particular, ¿sí? Entre más pequeño sea alfa en valor absoluto, mucho menor que la casi frecuencia, ¿cierto? La espiral es más, ¿cierto? Tiene más ondulaciones, ¿no? ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, omega sub d vale raíz de 10 y alfa vale 1, menos 1, perdón. Entonces, aparece en el plano de fase este tipo de gráfica, ¿sí? Bueno, estos comentarios tienen que ver con ya situaciones prácticas de los diferentes sistemas. La aspiración es que esta presentación genérica, un poco detallada, ¿no? ¿Cierto? Les pueda servir para responder eventualmente por evaluaciones en el tema de la ecuación de oscilaciones, ya sea a sistemas mecánicos o a sistemas eléctricos. Por supuesto que todos estos temas están relacionados con otros cursos aledaños al curso de ecuaciones diferenciales. El tema es bastante extenso, pero la idea aquí es presentar lo básico, no, lo fundamental. Hay un cuarto ejemplo con su solución. Se analiza el fenómeno de la resonancia. No tenemos tiempo para analizar ni el fenómeno de la resonancia ni el fenómeno de las pulsaciones. Eso se deja para la parte ya de las clases común y corriente. Felicidades a todos.